Desde el amanecer de la civilización, la humanidad ha intentado descifrar el enigma más profundo: ¿qué ocurre cuando la vida se extingue? A lo largo de los siglos, diferentes culturas han formulado respuestas, algunas basadas en creencias místicas, otras en experiencias documentadas que desafían toda lógica. Sin embargo, más allá de las teorías y los relatos transmitidos de generación en generación, hay un patrón que se repite en distintos textos antiguos, un conocimiento que parece haber sido ocultado con el paso del tiempo. Pero, ¿y si hubiera documentos que detallan lo que realmente sucede en el tránsito entre la vida y la muerte? Manuscritos que describen con precisión el destino del alma, los caminos invisibles que recorre y los secretos que solo unos pocos han logrado comprender. Textos que revelan una verdad ignorada por la mayoría, pero preservada en las sombras del conocimiento ancestral. Nos adentraremos en estos misterios, explorando su contenido, su procedencia y el impacto que han tenido en diversas tradiciones espirituales. Descubriremos lo que los antiguos sabios enseñaban sobre el proceso de la muerte, el desprendimiento de la conciencia del cuerpo físico y los testimonios que han perdurado a lo largo de los siglos sobre el destino final del alma. Lo que estás a punto de conocer no es una simple teoría. Es un compendio de saberes esotéricos que han sido cuidadosamente resguardados en los círculos más selectos del conocimiento sagrado. ¿Estás preparado para enfrentar la verdad sobre lo que ocurre cuando dejamos este mundo? Desde tiempos inmemoriales, el misterio de la muerte ha sido el objeto de estudio de filósofos, místicos y buscadores de la verdad. Cada civilización ha intentado interpretar el momento en que el alma abandona el cuerpo, dejando tras de sí un cascarón vacío. Para algunos, es un simple final, un cese absoluto de la existencia. Para otros, es solo una puerta que se abre hacia una realidad más vasta, un tránsito hacia lo desconocido. Entre los escritos más enigmáticos que abordan este proceso se encuentra el Libro de los Muertos egipcio, un antiguo compendio que describe con detalle el recorrido del espíritu a través del Duat, el inframundo. Este texto, descubierto en tumbas de faraones y sacerdotes, narra cómo el alma debe enfrentarse a pruebas, sortear entidades sobrenaturales y demostrar su pureza para superar el juicio de Osiris. Para los egipcios, aquellos que lograban este cometido accedían a la eternidad, mientras que los indignos eran consumidos por la oscuridad. Pero Egipto no fue la única cultura en documentar el tránsito después de la muerte. En el Tíbet, los lamas compilaron un libro igualmente asombroso, el Bardo Todol, más conocido en Occidente como el Libro Tibetano de los Muertos. Este manuscrito describe con una precisión sobrecogedora los diferentes estados de conciencia que el alma atraviesa tras la muerte y cómo la percepción del fallecido puede verse afectada por sus emociones, miedos y deseos. Según esta tradición, el estado intermedio, conocido como bardo, es una oportunidad única, un momento crucial donde el alma puede liberarse del ciclo de renacimiento o, por el contrario, quedar atrapada en una nueva existencia moldeada por su karma acumulado. Más allá de estas tradiciones, en los círculos herméticos y alquímicos la muerte es entendida como una transformación, un proceso semejante a la transmutación del plomo en oro. Para los antiguos iniciados, no se trata de un final definitivo, sino de un cambio de vibración, un desprendimiento de las cadenas materiales para acceder a planos más sutiles del ser. Platón, en su obra Fedón, afirmaba que la verdadera realidad se encuentra más allá de lo material, y que la muerte es simplemente el retorno del alma a su origen divino. Incluso dentro de la tradición judeocristiana existen referencias a este tránsito. En la Divina Comedia, Dante nos presenta un viaje detallado a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, describiendo cada reino como un reflejo del estado del alma después de la muerte. En el misticismo judío, el Zohar habla de un proceso en el cual el alma debe despojarse de las impurezas acumuladas durante su existencia terrenal antes de poder acceder a las esferas superiores. A través de estas escrituras y doctrinas, emerge una idea común: la muerte no es el fin, sino un umbral, un viaje que todos, tarde o temprano, habremos de cruzar. Pero si los antiguos escribieron con tanto detalle sobre este proceso, ¿qué verdades podrían estar ocultas en estos textos? ¿Qué revelaciones contienen sobre lo que realmente ocurre cuando el alma abandona el cuerpo? Si la muerte es un tránsito y no un final, la gran incógnita es, ¿qué sucede exactamente en ese momento? A lo largo de la historia, diversas tradiciones han descrito un conjunto de etapas que el alma experimenta al desprenderse del cuerpo. Estas etapas, aunque con variaciones culturales, parecen coincidir en un mismo patrón. Uno de los primeros eventos relatados en los textos antiguos es la separación del cuerpo físico.
Los egipcios la llamaban la apertura del Ka, un instante en el que la energía vital se libera y comienza su travesía por el Duat. En el libro tibetano de los muertos, se menciona que la conciencia experimenta un destello de luz pura, la esencia de la realidad última. Sin embargo, muchas almas no logran reconocer esta luz y quedan atrapadas en la confusión de su propio ego. Este mismo fenómeno ha sido documentado en relatos modernos de experiencias cercanas a la muerte. Quienes han pasado por estos episodios suelen describir una sensación de ingravidez, como si flotaran fuera de su propio cuerpo. En muchos casos, las personas narran cómo pueden observarse a sí mismas desde arriba, viendo su forma física tendida, escuchando las voces de quienes los rodean, pero sin poder interactuar. Para algunos, esta experiencia es de paz profunda, para otros, de terror y desconcierto. Algunas doctrinas espirituales afirman que en este momento se produce un desdoblamiento de los cuerpos sutiles. Dependiendo de la vibración del alma, esta puede elevarse hacia planos superiores o quedar anclada en la densidad de lo terrenal. Aquellos que han vivido con temor y apego podrían encontrarse en un estado de confusión, sin comprender que han abandonado su existencia física. Pero hay un fenómeno aún más recurrente en las descripciones del tránsito post-mortem, el túnel de luz. Esta imagen se repite en múltiples tradiciones, desde el misticismo cristiano hasta el hinduismo. Se dice que es un canal energético que conecta el mundo material con dimensiones más elevadas. En el libro tibetano de los muertos, se explica que en este punto el alma se encuentra con manifestaciones de su propia mente. Las almas iluminadas atraviesan el túnel y se funden con la conciencia universal, mientras que aquellas apegadas a su identidad terrenal pueden resistirse a la luz y quedar atrapadas en estados intermedios de confusión y sombras. Las antiguas civilizaciones describían este momento como una prueba definitiva, un encuentro en el que el alma es confrontada con sus propias acciones. En Egipto, esto era conocido como el juicio de Osiris. En este proceso, el corazón del difunto era colocado en una balanza y comparado con la pluma de Maat, diosa de la verdad y la justicia. Si el corazón era ligero, el alma podía acceder a la Aru, el paraíso de los justos. Si era pesado, era devorado por Amit, la devoradora de almas. Lo más impactante es que, en muchas experiencias cercanas a la muerte, las personas describen algo muy similar, una revisión completa de su vida. No solo ven sus recuerdos, sino que los experimentan desde la perspectiva de los demás. Cada acción que realizaron, cada palabra que dijeron, cada emoción que causaron en otros, lo sienten en su propia conciencia. No hay juicios externos, solo un espejo de la verdad. Pero si la muerte no es un escape, sino un momento de revelación, ¿qué ocurre después de este juicio? ¿A dónde se dirige el alma? Si la muerte es un umbral y el alma es confrontada con la verdad de su existencia, la siguiente gran pregunta es, ¿qué sucede después de este juicio? Las antiguas tradiciones espirituales coinciden en que el destino del alma no es arbitrario, sino determinado por su nivel de evolución y la manera en que vivió. A lo largo de la historia, diferentes creencias han descrito una amplia variedad de destinos post-mortem. No se trata solo de la clásica división entre cielo e infierno, sino de múltiples planos de realidad, cada uno con su propia vibración y propósito. En el budismo tibetano, se habla de distintos estados de existencia después de la muerte. Algunas almas quedan atrapadas en el plano terrenal, errantes, incapaces de desprenderse de sus deseos y apegos. Según esta tradición, los espíritus hambrientos son entidades que no pueden avanzar debido a emociones no resueltas, arrastradas por el peso de su pasado. En muchas corrientes místicas, se menciona un plano astral inferior, un lugar donde las almas experimentan confusión, fragmentación de identidad o repiten sus traumas pasados. Algunas tradiciones lo identifican con el Seol, el purgatorio o el bardo inferior, donde el alma debe enfrentar las sombras de su propia mente antes de poder ascender. Por otro lado, las doctrinas herméticas, gnósticas y esotéricas describen planos elevados, reinos de luz a los que las almas despiertas pueden acceder. En la cosmología egipcia, este lugar es el Aaru, el campo de juncos, un paraíso donde los justos continúan su existencia en armonía. En la tradición hindú, es el Svarga, un estado de existencia en el que el alma puede descansar antes de una posible reencarnación. Pero, ¿quién o qué decide el destino del alma? Los sabios de todas las tradiciones han enseñado que no hay un juez externo que determine el futuro del espíritu. No es un Dios quien impone un castigo o una recompensa. En cambio, es la propia vibración del alma la que la conduce a su siguiente estado.
El budismo tibetano enseña que las visiones que el alma experimenta en el tránsito post-mortem son reflejos de su propia mente. Si se deja llevar por el miedo, puede ser arrastrada a planos oscuros. Si reconoce la luz como su verdadera esencia, puede liberarse del sufrimiento. La filosofía hermética sostiene la ley de vibración. Las almas con pensamientos densos y emociones destructivas descienden a planos de sufrimiento, mientras que aquellas que han cultivado la sabiduría y el amor ascienden a dimensiones más sutiles. En el hinduismo, la idea de karma y dharma define el camino del alma. Aquellos que han vivido en armonía con las leyes del universo pueden alcanzar moksha, la liberación del ciclo de renacimientos. Pero quienes aún tienen lecciones por aprender, regresan a la existencia en una nueva forma. Y aquí surge el gran enigma: ¿es el alma un viajero eterno en un ciclo infinito de renacimientos o puede alcanzar un estado de iluminación final? Las enseñanzas orientales afirman que la reencarnación es una oportunidad para corregir errores, aprender y evolucionar. Según el Bhagavad Gita, el alma, al igual que una persona, cambia de ropa, cambia de cuerpo en cada vida, sin perder su esencia. Sin embargo, no todas las tradiciones sostienen esta idea. En el esoterismo cristiano, algunas doctrinas sugieren que las almas más elevadas pueden trascender y unirse con lo divino, mientras que otras deben continuar su aprendizaje en diferentes planos. El sufismo describe la disolución en el amado, un estado en el que el alma regresa a su origen y se funde con la conciencia universal. Los textos gnósticos hablan de aquellos que despiertan a la verdad y logran escapar del arcontado, el sistema de control del mundo material, para regresar a su hogar espiritual. Pero hay una pregunta aún más trascendental: ¿qué ocurre en el momento en que el alma cruza el umbral final? ¿Es una elección personal el destino que tomamos después de la muerte? ¿Existe un punto donde ya no hay retorno? Si el alma es la arquitecta de su propio destino, entonces el momento de la muerte se convierte en algo más que un simple final, es una decisión consciente. Algunas tradiciones esotéricas sostienen que, al cruzar el umbral, cada alma enfrenta una última elección: ascender y unirse a la conciencia universal, reencarnar para continuar su aprendizaje, quedar atrapada en planos intermedios, aferrada a lo que dejó atrás. El libre albedrío sigue siendo un principio clave, incluso más allá de la muerte. La forma en que hemos vivido, amado y comprendido nuestra existencia influye en lo que encontraremos al otro lado. Si el alma ha alcanzado un nivel elevado de conciencia, puede fundirse con la totalidad del universo, trascendiendo la rueda de las encarnaciones. En cambio, si aún existen lazos de apego, miedo o ignorancia, la transición puede volverse confusa, atrapando al espíritu en ciclos de repetición. Las descripciones de este umbral final varían en cada tradición. En algunas doctrinas, se presenta como un puente, un cruce entre mundos que solo puede ser atravesado por quienes han alcanzado la iluminación. En el budismo tibetano, se habla del bardo de la luz clara, un instante en el que el alma tiene la oportunidad de reconocer su verdadera esencia y liberarse. Si no lo consigue, entra en un nuevo ciclo de existencia. En la tradición egipcia, el alma que supera el juicio de Osiris accede a un estado de dicha eterna en el Aaru, pero si es rechazada, se enfrenta al olvido absoluto. El misticismo judío menciona la necesidad de atravesar 7 cielos para alcanzar la presencia divina, un camino que solo las almas purificadas pueden completar. Pero en todas estas enseñanzas hay un punto en común: el estado mental y espiritual en el momento de la muerte es crucial. Si el alma parte en paz, en armonía consigo misma y con el universo, su tránsito será más fluido. Si parte con miedo, rencor o apego, puede quedar atrapada en sus propias proyecciones, repitiendo patrones en otros planos. Esta idea se refuerza con los relatos modernos de experiencias cercanas a la muerte. Muchas personas que han regresado de la frontera entre la vida y la muerte describen haber sentido un profundo amor y comprensión al entrar en la luz. Otros, en cambio, han experimentado lugares oscuros y confusos, hasta que lograron liberar su miedo y trascender la experiencia. Entonces, si la muerte es solo un paso más en la evolución del alma, ¿cómo podemos prepararnos para ese momento? ¿Existe una manera de asegurarnos de que nuestro tránsito sea armonioso y no un laberinto de sombras y confusión? Si la muerte no es el fin, sino una transición, entonces la clave no está en temerla, sino en prepararnos para ella. Las antiguas tradiciones espirituales han dejado instrucciones precisas sobre cómo vivir de tal manera que el tránsito hacia el otro lado sea armonioso y no caótico.
La sabiduría esotérica coincide en que lo que ocurre después de la muerte no es un evento azaroso, sino el resultado de cómo hemos vivido nuestra existencia. Las emociones, los pensamientos y las acciones que cultivamos en vida determinan el estado en el que nos encontraremos al cruzar el umbral. En el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, se menciona que la confusión post-mortem es causada por el estado mental con el que partimos. Si una persona fallece con miedo, apego o enojo, su alma puede quedar atrapada en visiones aterradoras, proyecciones de su propio subconsciente. Pero si ha cultivado la claridad y la paz, podrá reconocer la luz y trascender sin esfuerzo. ¿Cómo podemos prepararnos para este momento? Las enseñanzas espirituales han propuesto diferentes caminos para la purificación del alma, que ayudan a despejar las cargas que podrían retenernos en el tránsito post-mortem. Algunas de las prácticas más recurrentes incluyen meditación y presencia consciente. Cultivar la claridad mental nos ayuda a reconocer la realidad sin miedo cuando llegue el momento de la transición. Liberación de cargas emocionales. El perdón, tanto a otros como a uno mismo, es esencial para no quedar atrapados en emociones densas. Prácticas de desapego. Reflexionar sobre la impermanencia nos ayuda a soltar el miedo a perder lo que creemos poseer. En los textos herméticos y en muchas filosofías místicas se dice que el mayor error del ser humano es identificarse solo con su cuerpo y su ego. Expandir nuestra conciencia nos permite experimentar una realidad más allá de lo físico, lo que nos prepara para lo que vendrá después. Algunas formas de expandir la conciencia incluyen exploración de sueños lúcidos y experiencias fuera del cuerpo. Algunos estudiosos del esoterismo practican estas técnicas para familiarizarse con los estados de conciencia más allá del cuerpo físico. Visualización de la muerte como una transformación, no un final. En muchas culturas, se realizan meditaciones en las que uno imagina su propio fallecimiento, no como algo trágico, sino como un cambio de estado. Estudio de textos sagrados. Desde el libro de los muertos egipcio hasta las enseñanzas gnósticas, cada tradición ha dejado mapas del más allá que pueden servir como guía. Pero más allá de estas prácticas, la enseñanza más profunda que revelan estos textos es que la muerte no es una ruptura abrupta con la vida, sino la continuación natural de nuestro estado de ser. Esto significa que si queremos una transición armoniosa, debemos empezar a vivir con mayor conciencia ahora mismo. Si la manera en que morimos refleja la manera en que vivimos, ¿cómo podemos asegurarnos de estar preparados? Si la muerte es solo un cambio de estado, entonces la verdadera preparación no comienza en el momento final, sino mucho antes, en cada acción, pensamiento y emoción que cultivamos a diario. Vivir con propósito, claridad y desapego es la clave para un tránsito armonioso. Las antiguas tradiciones espirituales han transmitido principios fundamentales que ayudan a alinear la vida con una transición pacífica. Estos principios no solo preparan el alma para el viaje post-mortem, sino que también otorgan una existencia más plena y consciente en el presente. Principios para una vida con propósito y alineada con la trascendencia 1. Acciones con intención. Cada decisión que tomamos deja una huella en nuestra energía. Las tradiciones espirituales enseñan que vivir con conciencia, evitando el daño y promoviendo el bien, refina la vibración del alma y la prepara para una transición más elevada. 2. Conexión con lo divino, ya sea a través de la oración, la meditación o el servicio desinteresado. Fortalecer la relación con lo trascendental ayuda a recordar nuestra verdadera naturaleza, más allá del cuerpo y la identidad terrenal. 3. Servicio y compasión. El amor incondicional es la vibración más alta y actúa como un pasaporte hacia los planos superiores. La generosidad y la empatía purifican el alma, aligerándola para su viaje post-mortem. 4. Soltar el miedo a la muerte. En muchas tradiciones, se enseñan prácticas de contemplación de la muerte, en las que uno reflexiona sobre su propio fallecimiento no con angustia, sino con aceptación. Al perder el miedo a morir, se aprende a vivir sin ataduras. 5. Elevación de la conciencia. Desde la filosofía hermética hasta el budismo, se insiste en que lo que determina el destino del alma no es la muerte en sí, sino el nivel de conciencia con el que hemos vivido. El momento de la muerte como una oportunidad sagrada en diversas culturas, el instante del fallecimiento es visto como un portal de iluminación. Se cree que la forma en que una persona parte influye en su destino. Es por ello que muchas tradiciones enseñan rituales y prácticas para ayudar a los moribundos a cruzar con paz y claridad. Algunas de estas enseñanzas incluyen mantener la conciencia en el último aliento. En el budismo tibetano se instruye a los discípulos a intentar permanecer lúcidos en el instante de la muerte,
ya que el estado mental en ese momento puede definir el siguiente paso del alma. Guiar a otros en su transición, en diversas tradiciones, acompañar a un ser querido en su partida con amor y serenidad puede ayudar a que su alma se libere del miedo. Crear un espacio sagrado para la transición, en muchas culturas, se preparan los entornos de quienes están por partir con incienso, oraciones y palabras de guía para facilitar su viaje. La clave de los textos sagrados, aprender a morir es aprender a vivir. Las enseñanzas ancestrales nos revelan un secreto que la mayoría teme afrontar: quien aprende a morir sin miedo, aprende a vivir con plenitud. Cuando comprendemos que la muerte no es el final, sino un paso natural en el camino del alma, nuestra existencia cobra un nuevo significado. Dejamos de aferrarnos a lo superficial y comenzamos a valorar cada instante con una nueva perspectiva. Si la muerte es inevitable, lo único que realmente podemos elegir es cómo enfrentaremos ese momento. ¿Con miedo y resistencia o con paz y aceptación? Si la muerte es un tránsito y no un final, entonces cada día que vivimos es una preparación para ese momento. No se trata de esperar pasivamente el desenlace, sino de construir conscientemente nuestro destino más allá de la existencia física. Las antiguas tradiciones coinciden en que la clave no es solo morir bien, sino vivir de tal forma que la muerte no sea una ruptura, sino una continuación natural de nuestro camino espiritual. Pero, ¿cómo aplicar esto en la vida diaria? El arte de morir antes de morir. En muchas escuelas esotéricas enseña que la verdadera sabiduría radica en aprender a morir en vida. Esto no significa una muerte literal, sino una muerte simbólica del ego, del apego y del miedo. En el sufismo, se habla de la fana, la disolución del ser individual en lo divino. En la alquimia, se compara este proceso con la transmutación del plomo en oro, una metáfora del despertar espiritual. En el budismo, la meditación sobre la impermanencia es una práctica constante para recordar que todo lo que nos rodea es pasajero. Cuando una persona ha muerto en vida en este sentido, la muerte física deja de ser un evento temido. Ya no se aferra a lo material ni a la identidad construida, porque ha comprendido que su esencia es mucho más que el cuerpo que habita. Pero no es suficiente con entender esto intelectualmente. Se necesita práctica. Prácticas para integrar la muerte como parte de la vida uno. Contemplación de la muerte. Reflexionar sobre la propia mortalidad no es un ejercicio mórbido, sino una forma de darle significado a cada día. Al recordar que la vida es finita, se aprende a valorar el presente. 2. Soltar apegos. Quienes llegan a la muerte cargados de resentimientos, deseos no cumplidos y asuntos pendientes, pueden experimentar un tránsito difícil. Aprender a soltar en vida es una forma de preparar el alma para partir en paz. 3. Vivir con autenticidad y propósito. Si la muerte puede llegar en cualquier momento, ¿no tiene sentido vivir con verdad y alineación con nuestro propósito más profundo? Cada decisión cuenta. 4. Elevación de la vibración. Desde la ley de vibración en el hermetismo hasta la teoría del karma en el hinduismo, se afirma que la muerte nos lleva exactamente al nivel en el que nos encontramos. Cultivar el amor, la compasión y la sabiduría en vida nos asegura un tránsito más elevado. El momento de la transición, lo que dicen los textos sagrados. Diferentes enseñanzas han descrito el instante de la muerte como un punto crítico en la evolución del alma. En algunas tradiciones se dice que, en ese momento, el velo se descorre y la conciencia puede ver su verdadera naturaleza. El libro tibetano de los muertos indica que, en el instante de la muerte, el alma puede experimentar un destello de luz pura, que representa la esencia de la realidad última. Si la reconoce, se libera. Si la rechaza, entra en ciclos de reencarnación. En la tradición egipcia, el alma es guiada por rituales funerarios que le permiten orientarse en el más allá y superar las pruebas del Duat, el inframundo. Incluso en el cristianismo, el concepto del buen morir ha sido clave, con oraciones y ritos diseñados para facilitar la partida del alma. Si tantas culturas han dejado mapas detallados de lo que ocurre en ese momento, la gran pregunta es, ¿qué elección tomaremos cuando nos llegue el turno? Porque al final, la muerte no es solo un evento inevitable. Es una decisión sobre cómo queremos trascender. Si la muerte es una decisión sobre cómo queremos trascender, entonces la vida misma se convierte en el entrenamiento para ese momento. No se trata solo de prepararnos para morir bien, sino de vivir de tal forma que la muerte no sea una interrupción abrupta, sino una continuación armónica de nuestra existencia. En las tradiciones místicas y esotéricas, se habla de que el alma, al llegar al umbral de la muerte, se enfrenta a un instante de verdad absoluta.
Ya no hay máscaras, excusas ni autoengaños. Lo que somos en ese momento es lo que se manifiesta. Los textos sagrados revelan que el estado vibratorio del alma es lo que determina su destino. No hay un juicio externo, sino una atracción natural hacia planos de existencia que resuenan con la frecuencia de la conciencia en ese momento. 3 posibles caminos al cruzar el umbral 1. Ascensión y unión con la conciencia universal. Aquellos que han vivido con sabiduría y desapego, reconociendo su verdadera naturaleza, pueden trascender el ciclo de encarnaciones. En el sufismo, esto se describe como la disolución en el amado. En el hinduismo, es moksha. En el gnosticismo, es el retorno al pleroma. 2. Reencarnación. Para continuar el aprendizaje. Si el alma aún tiene lecciones pendientes, regresa a una nueva existencia, en un cuerpo distinto, pero con las mismas tendencias kármicas que aún no ha resuelto. Según el Bhagavad Gita, el alma, al igual que una persona que cambia de ropa, cambia de cuerpo. 3. Quedar atrapado en el plano intermedio. Aquellos que parten con miedo, apego o confusión pueden quedar anclados en estados de existencia intermedios. Se les conoce como almas errantes, fantasmas o entidades atrapadas en su propia percepción del más allá. El bardo Todol menciona que estas almas pueden verse arrastradas por proyecciones de su propia mente. Algunas quedan atrapadas en mundos ilusorios, creados por su miedo o deseo. Otras, con el tiempo, encuentran la forma de trascender. El último acto del libre albedrío. Las enseñanzas ancestrales insisten en un punto clave: en el momento de la muerte, el alma aún tiene una elección. Si logra reconocer la luz, se libera. Si se aferra a su identidad, su miedo o su historia personal, queda atrapada en su propia ilusión. Si aún tiene asuntos pendientes, el ciclo de reencarnaciones la llevará de vuelta a la materia. El estado mental en el momento del fallecimiento puede influir drásticamente en esta decisión. Por ello, muchas tradiciones han desarrollado prácticas específicas para morir conscientemente. Preparación para una transición consciente. 1. Mantener la calma en el momento de la muerte. Se dice que la transición es más fácil para quienes han entrenado su mente en vida para no sucumbir al miedo. La meditación y la práctica del desapego pueden ser claves. 2. Rituales para el buen morir. Desde los funerales egipcios hasta las oraciones budistas y cristianas, muchas culturas han creado rituales para guiar el alma en su viaje. 3. Ayudar a otros a partir en paz. En muchas tradiciones, se enseña que el ambiente en el que una persona fallece influye en su transición. Oraciones, palabras de aliento y un entorno sereno pueden marcar la diferencia. Pero hay un punto que muchas veces se ignora: nuestra relación con la muerte no se define en el último momento, sino en cada día de nuestra vida. Si la muerte es solo el reflejo de cómo hemos vivido, entonces la pregunta no es qué pasará cuando muera, sino cómo estoy viviendo ahora. Si la muerte es el reflejo de cómo hemos vivido, entonces la verdadera pregunta no es qué sucederá después, sino cómo estamos preparando nuestra alma ahora mismo. Las antiguas tradiciones nos enseñan que el miedo a la muerte no es más que el miedo a la vida mal vivida. Quien ha vivido con propósito, con amor y con conciencia, no teme cruzar el umbral. No porque tenga certeza de lo que encontrará, sino porque sabe que ha sembrado lo necesario para un tránsito en paz. El legado de los textos sagrados, la muerte como maestra de la vida. Si algo queda claro en los mapas del más allá que nos dejaron los sabios del pasado, es que la muerte no es un castigo ni una tragedia, sino una oportunidad. Oportunidad para trascender y unirse a la conciencia universal. Oportunidad para aprender y corregir aquello que aún no ha sido comprendido. Oportunidad para soltar el miedo y vivir con una mayor plenitud. En el misticismo egipcio, los justos eran recibidos en el Aaru, donde podían continuar su existencia en armonía. En el hinduismo, el alma iluminada alcanzaba moksha y se liberaba del ciclo de renacimientos. En el cristianismo místico y el sufismo, el alma se fundía con lo divino, perdiendo toda separación. Pero lo que todos estos caminos tienen en común es que no se accede a estos estados por azar, sino por preparación. No es el momento de la muerte lo que determina el destino final del alma, sino cómo ha sido moldeada a lo largo de la vida. La última elección, cómo queremos cruzar el umbral cada día que vivimos, es un paso en el camino hacia ese momento. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción es una preparación para la última elección que tomaremos. ¿Vas a partir con miedo o con serenidad? ¿Te aferrarás a lo que dejas atrás o aceptarás la transición con confianza? ¿Te perderás en la confusión o reconocerás la luz cuando aparezca?
Si los textos sagrados han sido preservados a lo largo de los siglos, es porque contienen un mensaje esencial: la muerte no es el fin, sino el gran despertar. Y ahora, con todo este conocimiento, la pregunta es, ¿cómo elegirás vivir para estar preparado cuando llegue el momento de cruzar el umbral?